ciertamente, ya la Fiscalía está avanzando considerablemente en la investigación. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Vamos 32 votos a favor, 32, 78 en contra, 78, 15 abstenciones. 15. Rechazada la moción formalmente. Han votado a favor 32 congresistas, en contra 78, abstenciones 15. Este proceso lo iniciamos con tranquilidad y responsabilidad y lo terminamos de igual manera, así que calma. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú. En consecuencia, pasa al archivo. El presidente del Congreso invoca a la calma. Para ejecutar lo acordado hasta este momento, los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, no hay oposición, se dará por aprobado. Aprobado. Siguiente tema. Bueno, se terminó el tema de la vacancia presidencial, se cierra, eso es lo que creemos, ¿verdad? Ya creo que esto ha sido extenuante para ya una situación en sí misma difícil, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, estar en vilo frente a una moción de vacancia como esta que ha tenido argumentos. A lo largo de toda la semana hemos podido llevar a usted las posiciones a favor, las posiciones en contra, pero evidentemente con interpretación, con análisis. Se ha terminado el asunto de la vacancia, pasa al archivo y la verdad es que toca desde ahora concentrarse en la pandemia, concentrarse en resolver esta situación que nos tiene a todos con una vida completamente distinta, con una crisis económica que ciertamente tiene que resolverse, y el resolver esta crisis económica está ciertamente no solo en la reactivación económica, sino en las estrategias que desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central de Reserva, se conduzcan de una manera acertada y de una forma que nos pueda sacar de este asunto tan tremendo, ¿verdad? De unas cifras que son realmente espantosas, cifras espantosas que han ido reduciéndose en los contagios y cifras espantosas también en la economía. Repito, una economía que necesita reactivarse, una economía que se está reactivando, porque evidentemente se están reabriendo las actividades económicas, las actividades comerciales. Está con nosotros y vamos a compartir la conversación con nuestro compañero Omar Mariluz, pero ya está con nosotros en la multiplataforma de RPP Noticias el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Señor Martos, muy buenas noches. Jaime, buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, lo que queda preguntarle en estos momentos, su reacción en torno a la decisión que finalmente ha tomado el Congreso de rechazar la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por no pocos votos. Quiero decir, son 78 los votos contra esta moción de vacancia, apenas 32 a favor y 15 abstenciones. ¿Usted da por superado el tema, vuelta a la página? ¿Cómo va a recomponer la relación con el Congreso después de este desgaste? En primer lugar, Jaime, agradecer a todos los señores congresistas, todos los que han votado a favor o en contra, inclusive los que se han abstenido, porque han sobrepuesto su espíritu democrático, han apostado por la estabilidad, han apostado por el pueblo y han apostado y han tomado conciencia de la gran necesidad que tenemos de trabajar juntos. Mi sincero agradecimiento. Yo creo que el pueblo necesitaba de que encontremos una armonía entre el Parlamento y el Ejecutivo para enfocarnos en los principales problemas que tenemos en este momento en el país. Por nuestra parte, como lo ha mencionado el señor Presidente de la República, tenderemos todos los puentes necesarios para establecer una conexión, una comunicación abierta. El día de hoy en la mañana
y en la tarde también hablé con el señor presidente del Congreso. ¿Ah, sí? Le he pedido que apenas pase este episodio podamos conversar de tal manera de integrar esfuerzos para trabajar todos por nuestro país, por nuestro pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. Inmediatamente me voy a comunicar con los señores ministros de que continúen trabajando intensamente en lo que están haciendo, pero sobre todo que intensifiquen toda la relación con todos los señores congresistas como lo venimos haciendo, pero más intensamente, de tal manera de estos pocos meses que quedan ya para las elecciones, tener una transición ordenada, con un equilibrio económico y Dios quiera con ya nuestra población con la vacuna inmune el próximo año, y estos días, como tú lo has visto, Jaime, ya está bajando los índices de la pandemia, pero seguiremos luchando intensamente, igual para la reactivación económica y para la generación del empleo. Esta conversación que usted nos comenta ha tenido con el presidente del Congreso, Manuel Merino, ¿en qué términos se dio? Entendiendo que al haberse producido esta tarde, aún estaba el debate ocurriendo, estaban los congresistas, en fin, expresándose a favor, en contra, en fin, estaban hablando los congresistas y usted ya se estaba reuniendo con el señor Merino. ¿Cuál fue la tónica de la conversación? ¿Qué temas han podido abordar? Y si allí usted ha podido tener un acercamiento, digamos, después de una semana en la que se han dicho la vela verde entre el señor Vizcarra, el señor Merino, ¿cómo lo notó? El señor Merino es una persona muy madura políticamente, psicológicamente, que creo que por encima de cualquier resentimiento que podía haber en este episodio, tenemos muy bien en claro, tanto él como yo, que priman en este momento los intereses del pueblo peruano. Y ante eso tenemos que poner cualquier tipo de diferencia. Y ha sido una conversación bastante amable, bastante amistosa. Lo llamé porque algunos congresistas estaban proponiendo que se postergue la votación hasta el día lunes, y le manifesté que era algo innecesario tener en vilo, en suspenso al país en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y además de la crisis sanitaria, la crisis económica, tener en suspenso en una crisis política sería bastante irresponsable. Y él indudablemente me dijo, lo entendía perfectamente, y él tenía claro que el día de hoy se tenía que votar, ¿no? Bueno, entonces eso puede haber, digamos, producido o haber hecho reflexionar al señor Merino, y que a su vez él lleve este mensaje a la Junta de Portavoces, y allí finalmente se decidió el tema para que se vote el día de hoy. Omar Mariluz está desde la radio, estamos en una transmisión multiplataforma, radio, televisión y web. Omar, el Premier está escuchándote. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches, Premier Martos. Además de la conversación con el presidente del Congreso, Manuel Merino, ¿se sostuvo conversaciones con otros líderes de partidos políticos, como el señor Acuña, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, la señora Keiko Fujimori? ¿Hubo otras conversaciones? He conversado con algunos líderes políticos antes del proceso, antes de la sesión, antes del pleno. Hemos conversado y lo he llamado personalmente pidiéndole, conversando referente a la grave situación que vive el país, y pidiéndole su espíritu democrático, el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y sobre todo a la gobernabilidad, que entrar en una crisis política iba a ser muy difícil acá para el país, ¿no? ¿Quiénes se conversó en específico? No voy a mencionar por mantener la reserva con qué líderes políticos hemos conversado, pero sí he llamado a alguno de ellos. En el Parlamento. Que ha habido tratos debajo de la mesa, que se ha negociado incluso sobre el presupuesto de la República. ¿Qué responde ante eso, Premier? De parte del gobierno, Omar,
Nosotros siempre trabajamos transparente, no tenemos tratos por debajo de la mesa. Ninguno del gabinete, el señor presidente o el que habla, no hemos tenido absolutamente ningún trato sobre la mesa, debajo de la mesa. Y todo lo que hacemos lo hacemos en forma transparente y no hacemos ninguna negociación, simplemente hemos apelado al espíritu democrático y a su amor por el pueblo peruano. Y muchos de ellos lo han entendido y lo han comprendido así. No ha habido ningún tipo de negociación de parte de esto, y solamente, repito, los que han entendido han tomado una decisión pensando en el pueblo y no pensando en los intereses del partido, los intereses particulares. Entendemos que usted, digamos, quiere mantener la reserva, está en su derecho, pero son líderes que tienen evidentemente representación en el Parlamento, con los que usted ha conversado, ¿no? Sí, sí, correcto. Tienen representación en el Parlamento. ¿Con cuántos? Así ¿Cuántos? He conversado con 3 líderes de 3 partidos, sí. Y, ¿todos hombres o una mujer también? Bueno. Digo, para ir centrando, pues, ¿no? Ah, ya, también mujer. Hemos apelado a su espíritu democrático, y yo creo que ellos han entendido plenamente, y estoy plenamente seguro que la decisión lo han tomado pensando en el pueblo y no en su partido. Eso sí lo tengo completamente seguro. Y ahora, Jaime, si me permites, por favor, quería que el Premier nos explique qué implica concretamente tender puentes con los partidos o las bancadas en el Congreso de la República. Por ejemplo, le pongo un tema muy concreto. Hoy el Ejecutivo ha observado esta ley de la devolución de fondos de la ONP. Esto va a significar que en los próximos días, las próximas semanas, sean mucho más flexibles con los proyectos que aprueba el Parlamento, Premier. Referente al ONP, nosotros como Ejecutivo hemos presentado una propuesta y vamos a conversar como voceros de las bancadas para explicarlos ya en detalle con la ministra de Economía y Finanzas esta propuesta y llegar a un acuerdo o tener puntos de encuentros para solucionar este problema del ONP. Y en cuanto a lo que se llama tender puentes, indudablemente que muchos congresistas tienen diferentes intereses en cada una de sus regiones. Estamos intensificando los ministros en reunirnos con todos los representantes de una región para ver los intereses de cada uno de ellos, inclusive viajar a las regiones para ver conjuntamente con los gobernadores qué problemas están trampados y cómo podemos solucionarlos. Ese acercamiento va a ser mucho más intenso en estas semanas. Señor Martos, mire, de verdad que ha sido muy llamativo el hecho que sean 78 los congresistas que finalmente hayan votado en contra. La verdad, no necesariamente podría ser creíble, digo yo, ¿no?, que por solo amor o por puro amor al Perú, que está bien, todos queremos a nuestra patria, ¿no? Pero no creo que solo por amor al Perú, o como diría mi abuela, no solo por amor al chancho. Porque, a ver, la pregunta concreta es, ¿ha existido alguna clase de toma y daca? Es decir, te voy a llevar a provincia, a tu región, voy a estar allí. Y la verdad, esperemos que no haya algo extraño, ¿no? Porque, a ver, lo que trato de decir también, cuando PPK salió bien librado de la vacancia en diciembre, después en marzo salieron tratativas, negociaciones, que era casi lo mismo. No quiero decir que sea igual. Usted descarta de plano cualquier negociación de presupuestos, de prebendas eventualmente a algunos congresistas para que hayan cambiado el sentido de sus votos? Jaime, lo descarto completamente. Reforzar. Nosotros, Jaime, seguimos trabajando porque tenemos líneas estratégicas que están en curso, que no podemos cambiarlas. En este momento tenemos totalmente concentrados a todos los ministros en la lucha contra la pandemia.
están viajando constantemente a las regiones para ver cómo se va desarrollando el sitio y conversando con los gobernadores, los alcaldes nos traen la recomendación del caso. La otro gran tema es la reactivación económica, que tenemos que seguir potenciando. En este momento ya se están reuniendo grupos de trabajo para ver la reactivación de la cuarta fase a partir del mes de octubre y qué otras libertades se van a dar. ¿De la fase 4? Perdone que le interrumpa. Todavía no tenemos el día porque está en estudio y eso nos va a presentar una propuesta al Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros se toman esas decisiones. El otro gran aspecto que estamos viendo también, indudablemente, que buscar el equilibrio económico, y eso lo tenemos que trabajar con el Congreso para entregar el país al próximo gobierno en una estabilidad económica adecuada. Claro. Y indudablemente preparar lo que viene en las elecciones para que esto se realice en forma transparente, en forma neutral y en forma totalmente abierta a la voluntad del pueblo. Ahora, Premier, si bien no procedió la moción de vacancia contra el presidente de la República, ambos poderes quedan sumamente golpeados ante la opinión pública. El presidente Martín Vizcarra ya explicó al gabinete, le ha explicado a su presidente del Consejo de Ministros para qué iba el señor Richard Cisneros a Palacio y por qué se buscó borrar en, digamos, las agendas, en la lista de invitados, de gente que va a Palacio. ¿Ha habido una explicación sincera, transparente del por qué hemos llegado a este punto de crisis política? El señor presidente nos ha dado las explicaciones que le ha dado a todo el país y los detalles y los entredichos, lo que dicen los audios o lo que no dicen, eso es un tema de investigación y el señor presidente también ha manifestado su total apertura, ha brindado todas las facilidades que se tienen que brindar a la Fiscalía porque en ese camino es el que tiene que investigarse. Le decía, señor Martos, sobre las nuevas líneas maestras, el refresco, ¿no? Que tiene que existir en el gobierno, pero yo esperaba que usted me dijera, o en todo caso, se lo pregunto, ¿cuáles van a ser las modificaciones que se van a hacer o se están haciendo ya a la seguridad en Palacio de Gobierno para que no vuelvan a grabar al presidente, por ejemplo, ¿no? Si van a modificar internamente la responsabilidad de quién designa a las secretarias, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Lo han pensado? ¿Lo están haciendo? La seguridad en el Palacio es bastante eficiente, Jaime. O sea, las personas que llegan a visitar al presidente son totalmente verificadas. Claro, pero ha sido una persona que está... Claro, pero ¿quién le ha grabado? Es una persona que ha trabajado 10 años con el presidente. Ya, entonces, es una persona, lógico. Pero cuando uno, entiendo que cuando van a Palacio el teléfono queda restringido. Ahora, como trabajadora, claro, dice usted que lo graban, pero igual, ¿no? Es el presidente de la República. ¿Cómo se le graba de esa manera? Pero, mire, esto le puede suceder al presidente del Perú, le puede suceder al presidente de los Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos, con la gente que trabaja, indudablemente que la gente que trabaja tiene que comunicarse, o su secretaria tiene que comunicarse con otros medios, con los teléfonos o con toda la tecnología que tiene. Entonces, esto no ha sido una vulneración de la seguridad que tiene para el ingreso. No ha venido una persona de afuera y lo ha grabado. Es una persona que ha trabajado con el presidente 10 años y con su celular, que estaba permitida a ella tenerla su celular, porque trabajaba en Palacio y porque la confianza que tenía con el presidente es por donde lo ha grabado. Entonces no hay protocolos Premier para el personal que trabaja en Palacio de la República. Me imagino, sí, ¿protocolo de seguridad? Mire, no, todas las personas que ingresan a hablar con el señor presidente, inclusive los ministros, dejan su teléfono afuera. Ya, pero yo le decía también sobre los métodos o digamos, las formas para contratar. Si estuvo 10 años con el presidente, claramente hay una falla, o la hubo, o esto sienta un precedente de contratar secretarias, ¿no? Jaime, cuando tú trabajas con una persona mucho tiempo y termina desafortunadamente de esta manera, es algo parecido con un matrimonio.
cuando tú te casas con una persona, conoces perfectamente a esa persona, confías en esa persona, pero durante el tiempo de relación puede haber algo que le rompe esa relación y de un momento a otro se divorcia. ¿Y para usted cree qué pasó? ¿Por qué se rompió esa relación? ¿Han llegado ya en la interna del Ejecutivo a establecer hipótesis o conclusiones? Mire, no voy a entrar a estos temas, Jaime, porque yo quiero concentrarme en los temas que son más importantes para el país. No, es que esto ha motivado una investigación que el presidente ha dicho que va a colaborar, y ahí me permito hacer una pregunta más. ¿De qué manera el presidente va a decirle al Ministerio Público oficialmente: aquí estoy, investíguenme, hagan su trabajo? Ya debería ser pronto, ¿no? Bueno, él ya lo ha manifestado, ¿no? Indudablemente, si ya lo ha dicho en forma verbal, el Ministerio Público puede hacerlo en el momento que crea conveniente. Bueno, y la investigación es seria, si me permite, Jaime. Incluso la Fiscalía ya tiene una hipótesis en cuanto a la señora Miriam Morales, la exsecretaria del presidente de la República. Para la Fiscalía, ella mandó o habría mandado a limpiar, dice, el celular de la exministra Patricia Balbuena para que no queden los registros. Es decir, el tema todavía tiene para rato. Por eso hablaba de que no ha procedido la vacancia, pero el gobierno y el Congreso de la República quedan muy golpeados en medio de todo esto, Premier. Por eso, Omar, dejemos esto que continúe la Fiscalía como corresponde haciendo las investigaciones, y nosotros como gabinete tenemos que centrarnos en los problemas esenciales que le están ocasionando en este momento tanto dolor en el país. Por nuestra parte, vamos a voltear esta página, vamos a seguir trabajando juntos y nos vamos a concentrar en los problemas que corresponden. Y vamos a dejar al Ministerio Público que haga su trabajo, que llegue hasta las últimas investigaciones que corresponden y que encuentre a los responsables y que los sancione. Muy bien, señor Martos, estamos muy agradecidos por esta conversación. Gracias por los datos y la información que nos ha podido compartir. Ciertamente, de acuerdo al relato, sobre todo de la tarde y de las reuniones con los líderes, que no ha querido revelar nombres, pero que podemos intuir quiénes son por los votos. Usted ha sido en la práctica quien ha salvado la vacancia, aparentemente, o uno de los protagonistas de haber, digamos, volteado el marcador. Le agradecemos mucho por esta conversación. Jaime, Omar, solamente una petición, que voltemos la página y nos concentremos todos los peruanos a salir de esta crisis sanitaria y económica que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Jaime. Gracias, señor Martos. Gracias. Gracias. Buenas noches.